Lo adelantábamos hoy al comienzo, hay muchos temas en materia económica y tenemos que volver a hablar del dólar soja. ¿Ya lo viviste? Claro, porque es el dólar soja 2, una medida muy parecida a la que se implementó en septiembre. Ya aquí en la mesa Pedro Peretti, Raúl de la Torre para analizarla. Bienvenido, Pedro. Voy a arrancar por ahí, Pedro. Bueno. Era difícil que liquiden si habían accedido a un beneficio, ¿no? Y efectivamente estamos en un lugar parecido. Necesidad de reservas por un lado y por otro lado especuladores con silos bolsas esperando un mejor dólar. Yo creo que lo que determina es la necesidad de reservas. O sea, yo creo que acá lo que se ha Es una medida pragmática. Efectivamente, Massa tiene que administrar una herencia muy compleja que le han dejado. Sin reserva no se puede funcionar. Se priorizó eso. De todas maneras, había 11.700.000 toneladas todavía sin vender. Que imagínate lo siguiente: hay que tener realmente una espalda financiera muy grande para pulsear contra el Estado y bancársela y ganarle. Esto me hace acordar cuando, salvando las diferencias, cuando Soros pulseó contra la libra esterlina en Londres y bueno, y terminó ganando, ¿no? Y bueno, y acá también. Contra el Banco de Inglaterra. Contra el Banco de Inglaterra. Y acá terminaron pulseando contra el Banco Central y terminaron ganando. O sea, son grupos económicos muy poderosos, muy grandes los que tienen la soja y con los que el gobierno necesariamente tuvo que pactar para recomponer sus reservas. Bien. Recomponer reservas y también cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional, Rulo. Las dos metas, la de reservas y la del déficit fiscal, porque la intención es recaudar por el lado de las exportaciones para sumar dólares a las reservas, que es la meta para el 31 de diciembre que tiene el Banco Central y el país con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, por la vía de el cobro de las retenciones a estas mismas exportaciones que se cobran en pesos, sí, sumar pesos para las arcas fiscales y lograr también bajar el déficit fiscal. Te cuento lo que pasó hoy en el mercado. El primer día de vigencia de esto. En principio se liquidaron 292 millones de dólares un solo día. Más, Pedro, corregime si no es así, de lo que desde la última dólar soja, el 30 de septiembre, hasta ayer no se había liquidado todo eso. Claro. Ni de casualidad. Claro. Ni de casualidad. Se liquidaron todo en un solo día, 292 millones de dólares. De esos quedaron 190, 193 millones al Banco Central como reserva, porque el resto son pagos de otros servicios e importaciones. ¿Y qué pasó con la cotización de la soja en el mercado de Rosario, que es el mercado de referencia? Ahora Pedro nos va a interpretar el número. Subió el precio a 90.000 pesos, el precio que le paga el exportador al productor, 90.000 pesos la tonelada. Estaba en 68.000 hasta es el promedio de la semana pasada. Un aumento, pero creo que no es el aumento total el que debería reflejar el aumento del dólar soja a 230, ¿no? No, porque la capacidad teórica de pago, hay un trabajo muy interesante que hizo Carlos Echepare, un consultor de analista de mercado, daba como para pagar 97.000 pesos. Hay una diferencia de $30 por tonelada. Que se le está quedando, si esa misma medida de capacidad teórica de pago se lo aplicamos al primer dólar soja, al que se hizo, que se recaudaron 8.130 millones de dólares, significa una transferencia de 200 millones de dólares adicionales a las 8 o 9 principales exportadoras de nuestro país, que como bien dice el Rulo, son 4 las que dominan el mercado y terminan poniendo el precio. Bien, para cerrar el tema, Pedro Peretti, se dice que viene un verano malo, producto de la sequía. Dos líneas sobre eso y qué efectos puede tener la aplicación de este dólar en la inflación, si es que lo tiene, Rulo. Arrancó por Pedro. Bueno, la sequía sí, recién se lleva sembrado el 20% de la soja, según un cálculo de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahí pega muy fuerte la sequía. Maíz de primera, no tengo las estimaciones, pero se ha sembrado muy poco, con lo cual va a haber graves dificultades en la República Argentina para el abastecimiento de maíz y va a haber graves dificultades para el abastecimiento del trigo y graves dificultades para el abastecimiento de lenteja y arveja, dos productos de consumo populares que en algunos casos ni se ha podido trillar. O sea que el gobierno va a tener que estar muy atento en el tema del control de precios por el tema de la inflación, producto de guerra, más sequía, más acaparamiento, más grupo monopólico. Es un cóctel explosivo para el bolsillo de los argentinos y argentinas. Sin duda. El tema del impacto en el mercado interno y en precios, en principio el mismo decreto que salió ayer lo dice. No hay un impacto directo por que la soja no es un producto de consumo masivo en el país. No es trigo, no es maíz, digamos, claramente no tiene ese efecto. Sin embargo, sí tiene efecto sobre algunos alimentos balanceados. De hecho, se está pensando que parte de la recaudación por derechos de exportación sobre las exportaciones de soja sea destinado a subsidiar
a productores avícolas, de ganadero y demás, que utilizan la soja como uno de sus insumos para los alimentos de los animales, también porcinos, por cierto. Entonces, eso sí se está tratando de contemplar para que no haya un traslado a precios del tema de este dólar soja. Pero eso se verá después del 31 de diciembre, cuando ya se hagan las cuentas volveremos con la plata adentro. a hablar de digamos, esto cumplimos con el Fondo seguramente. Monetario Rulo, gracias Pedro Peretti.